Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Arturo García y el día de hoy quiero compartirte un poquito de mí, un poquito de mi experiencia y mi preparación como terapeuta. Tengo ya varias certificaciones, diplomados, talleres. Como terapeuta transpersonal, tengo una especialización como terapeuta transpersonal por parte de la Escuela de Desarrollo Transpersonal. También me he certificado como instructor de yoga en distintas áreas, tanto como nutrición, yoga terapia, yoga restaurativo, entre otros. Pero más que los títulos, los diplomas, pues quiero compartirte un poquito de mi experiencia y qué es lo que me trajo aquí como terapeuta. Pues a lo largo de mi vida tuve distintas crisis que como todos hemos tenido, crisis dolorosas, fuertes, en las que yo creía que no iba a encontrar la salida. Crisis que a lo largo de mi vida me fueron empujando a llevarme a trabajar conmigo mismo. A mi poca experiencia, en mi adolescencia y en mis primeros años como adulto, pues parecía que la vida me estaba sonriendo, que todo iba muy bien, iba trabajando y trabajaba yo en el éxito profesional, en el éxito como todos lo conocemos y del cual todos tenemos un deseo y un anhelo de superarnos y ir creciendo tanto material como económica, como en lo intelectual. Sin embargo, a pesar de los éxitos que iba yo acumulando en ese tiempo de mi vida, al mismo tiempo iba yo acumulando crisis, fui acumulando pérdidas emocionales, tanto en el plano de pareja como en el personal. Momentos en los cuales por mi arrogancia, un poco mi orgullo y el ego, no me permitía ver que me estaban mostrando o eran síntomas de algo más profundo en mí. Esas crisis, pues pasaba la crisis, creía que yo tenía las herramientas en mí, que yo podía salir de esa, y me metía en otro proceso antes de cerrar ese o comprenderlo y entenderlo, y sin darme cuenta, en un momento me vi envuelto en distintas crisis, en un dolor muy profundo, en pérdidas muy importantes para mí en ese momento en mi vida, que me llevaron a un sufrimiento, me llevaron a ahogarme, encerrarme en una oscuridad interna, y que por más que yo trataba de compensarlo en lo exterior, ya sea con otra pareja, con otro carro o con cualquier otra cosa externa que había a mi alcance, un cambio de imagen, pues no encontraba yo esa paz, esa plenitud, esa contención que yo necesitaba. Y así fueron pasando los años y sin darme cuenta fui acumulando esta serie de crisis contractivas y dolorosas en mi vida, que en mi pensamiento de ese momento lo veía como fracaso. Y entonces iba yo fracaso tras fracaso tras fracaso, emocional, intelectual, laboral, y yo no entendía qué era lo que estaba pasando. Mi arrogancia, mi orgullo, mi inmadurez, mis propias heridas, pues no me hacían verlo de otra manera como parte del karma, de la mala suerte, de malos jefes, malas parejas. Y siempre yo culpabilizaba al entorno y a las personas que estaban fuera de mí o con las que yo me relacionaba en ese momento. Y creía yo que en la siguiente experiencia ya todo iba a estar bien y iba a ir mejor. Nunca me volteaba a ver a mí mismo. Hasta que después de tantas experiencias de caer en patrones repetitivos neuróticos, donde ya se me hizo una costumbre estarme saboteando, sufriendo, viviendo con dolor y de manera neurótica, creando conflicto aquí, conflicto allá, puse en manos de personas mi integridad, mi prestigio, mi imagen, porque yo alimentaba muy bien esas etiquetas de mí mismo, porque creía yo que ahí estaba mi seguridad, mi fortaleza y mi fuerza. Sin embargo, llegó un punto en el que me sumí en una soledad muy profunda, una soledad en la que no era una soledad de amistades o de familia. No, yo seguía estando acompañado y en esa necesidad yo buscaba estar siempre en compañía de alguien, de una pareja, de mis amigos, de la familia y de personas que estaban a mi alrededor. Sin embargo, yo en lo profundo sentí un vacío que no podía llenar con nada. La insatisfacción llegó a mi vida y trataba yo de cubrirlo con cosas externas, con cosas, con personas, y nunca encontraba esa plenitud y esa satisfacción. Después de pérdidas importantes en mi vida, y llegó un momento en el que me di cuenta que yo ya no podía seguir viviendo así.
que todo lo que yo había aprendido, que todo lo que yo sabía, que todo lo que yo era, que todo lo que yo hacía, no me estaba llevando a esa plenitud que me había prometido a mí mismo que iba a tener a cierta edad y en cierto momento de mi vida. Al contrario, cada vez me veía con más pérdidas, más crisis, más conflictos, unos muy dolorosos, y al mismo tiempo iba yo dañando personas con las cuales yo me iba encontrando. Daño que además me generaba culpa, vergüenza, y más sentía que yo me hundía, hasta que llegó un punto en el que en esa oscuridad yo pensé que no iba a encontrar la salida, que ahí me iba a quedar, que era lo que me había tocado vivir, hasta que en un momento de mi vida, en una inspiración, nació de mí el deseo por trabajar conmigo. Cuando yo me rendí, ya me di cuenta que no podía más, que no podía ni conmigo mismo estar en soledad. Ya no me aguantaba, no toleraba lo que yo estaba viviendo. Y entonces en ese momento inició mi proceso de búsqueda, un proceso de búsqueda interno en el que yo quería encontrar respuestas y en el que yo quería primero encontrar un aliado, un cómplice que me dijera que todos los que estaban alrededor de mí estaban mal y que yo había sido víctima de ellos y de las circunstancias, incluyendo a mis padres. También eran ellos culpables de todo lo que me había pasado. Sin embargo, a lo largo de esa búsqueda, poco a poco, no fue de un día a otro, ni con un terapeuta, fue con un maestro a otro, que yo fui integrando toda esa información y fui comprendiendo que en realidad ese dolor y ese sufrimiento tenía su origen dentro de mí. Me empecé a dar cuenta que yo creaba mi propia realidad, que yo creaba esos conflictos, que yo llevaba esa neurosis en mí y la transportaba en todas las áreas de mi vida. Poco a poco me fui autorresponsabilizando hasta que comprendí que en mí estaba todo eso. Claro, en un principio fue muy doloroso, primero sentí culpa, vergüenza, pensé que de verdad yo estaba roto y que no iba a poder encontrar algo distinto en mi vida. Sin embargo, me di cuenta que ese dolor, ese sufrimiento, esa neurosis que brotaba de mí tenía un origen más profundo, que eran las heridas profundas de mi infancia, de mi vida, en donde mi corazón y mi espíritu aparentemente se habían quebrado. Y se habían quebrado por una interpretación, porque cuando yo era niño no podía mirar de una manera distinta desde el anhelo del cuidado, del amor y del cariño legítimo que a todos tenemos derecho, pero que nace de nosotros mismos. Y pues por la inconsciencia, por la falta de esa visión en mi persona, yo no podía mirar más allá, solo era víctima de todo lo que me sucedía. Claro que en ese proceso pasé por procesos de comprensión y de perdón hacia mis padres, hacia mi familia, mi genealogía. Liberé creencias y lealtades tóxicas, ideas que no me estaban ayudando a desarrollarme, pero no solo a desarrollarme en lo externo y en lo material, ni en lo emocional con mis parejas, sino en lo profundo, en la esencia de mi ser. Hasta que yo fui descubriendo que dentro de mí había algo que no tenía nada que ver con la imagen que yo había creado de mí mismo, ni con todos los cánones, con todas las reglas y lealtades, imágenes, proyecciones de mi genealogía, de mi infancia, de mi familia, que tenían que ver más con un cumplir, con un ser aceptado y ser aprobado por ese clan familiar, o por llamarlo de una manera, ¿no? De donde todos nacemos y formamos parte. Aprendí a honrar a mi familia, aprendí a honrar mis raíces, pero respetando y siendo leal a mi esencia. Mi esencia fue recordarla, fue encontrarla, fue mirarla y seguir ahora desarrollándola, descubriendo cosas de mí mismo. En ese caminar y en esa búsqueda, pues fui yo creando un híbrido, fui creando una mezcla de corrientes filosóficas, terapéuticas, psicológicas, espirituales, que me llevaron a mí a forjar herramientas y un camino que me llevó al crecimiento personal, que me llevó del saber al comprender y entender a la acción en mi vida, lo que generó una transformación profunda en mí, que sigue esa transformación, sigue en proceso esa transformación, sigo en el camino iniciático del crecimiento y del autocrecimiento y el autodescubrimiento. En ese camino pues encontré la vía del yoga como una vía que me salvó la vida en su momento y que hoy es parte de mi disciplina y del alimento y de cultivar mi espíritu como una herramienta fundamental que me sostiene, además de mi proceso personal de exploración y de confrontación con mis terapeutas, mis maestros, libros, talleres, procesos que me han llevado a crecer. En ese camino
siendo yo abogado, porque tengo la profesión también de abogado, me encontré acompañando a otras personas en sus procesos. Yo no me daba cuenta porque primero fui muy egoísta y todo lo quería para mí, y quería yo encontrarme y desarrollarme y solo yo solo lo hacía para mí y por mí. Pero en ese camino la vida misma me fue empujando a descubrir mis talentos, a descubrir ese sentido de vida, la plenitud en el hacer y en el compartir, en el servicio. Entonces, sin darme cuenta, ya me encontraba yo acompañando en procesos a otras personas, pues al yo haber pasado ya por ciertos procesos, experiencias, caídas, crisis y circunstancias, pues no me era difícil tener empatía en los procesos dolorosos y de sufrimiento de las personas. Y sin darme cuenta, mi oficina se convirtió en una oficina o en un espacio terapéutico donde yo le daba la escucha, el acompañamiento, y me pedían consejos. Sin embargo, en el mismo proceso yo entendí que consejos no se dan. Yo solamente compartía mi experiencia y las personas regresaban y empezaban a transformar y empezaban a elegir otros caminos en su vida, a pedir ayuda. Y en ese camino pues me llegó un despertar de un anhelo que yo no conocía, que era el ser terapeuta, acompañante del alma. Me di cuenta de la facilidad que tenía para ordenar y estructurar la información y poderla compartir con los demás de una manera sencilla, simple, que les ayudaba a realizar sus propias comprensiones a las personas. Y entonces en ese anhelo me vi en la necesidad y en la responsabilidad de prepararme ahora como acompañante y como terapeuta. Elegí lo transpersonal porque lo transpersonal va más allá de tu propia persona, porque lo transpersonal te invita a la autoexploración y al reconocimiento, al conocimiento de ti mismo y a resignificar las circunstancias de tu vida para poderlas transformar y realizar una transformación de verdad profunda en tu vida con resultados palpables, sensibles, que se sienten tanto en lo interno y en lo externo. Lo transpersonal tiene que ver mucho con la espiritualidad, entendiendo la espiritualidad no como algo religioso y tampoco riña con ninguna religión, al contrario, complementa, porque la espiritualidad no es más que el conocimiento de ti mismo, el despertar de tu yo profundo desde una conciencia de presencia, de vivir el presente en el aquí y en el ahora. ¿A través de qué? De la respiración, la meditación y cualquier disciplina que te conecte contigo, como es la yoga y muchas otras que hay. Y entonces en ese descubrimiento encontré que todo es una sinergia. No solo tu proceso terapéutico de comprensión de los procesos y crisis y de dónde vienen esas crisis, sino encontrar la raíz dentro de ti para verdaderamente poderlas transformar a través de una disciplina que te lleva a mirar la neurosis en la que vivimos, la neurosis en la que vives, como un síntoma. Y entonces integrar la neurosis, aceptarla, vivirla desde mis carencias, mis necesidades neuróticas, para poder mirar mis hábitos compulsivos. Una vez que yo comprendo esto, que yo miro la neurosis en mí, que no son más que la expresión de las heridas profundas en mí, ya sea de la infancia o de mi ser o de mi yo adolescente o adulto, que se convierten en hábitos compulsivos. Una vez que yo los miro a través de la disciplina y de la comprensión, puedo ir cambiando, transformando esos hábitos en mí y aprender a cuidarme. Yo digo mucho que amas a quien te cuida. Entonces no conocemos el amor hasta que lo experimentamos en nosotros mismos a través del cuidado y la autorresponsabilidad. Y entonces es como ahí he creado un sistema de acompañamiento terapéutico, de escucha activa, de presencia activa y de desarrollar en ti herramientas que te ayuden a integrar en tu vida esa disciplina, que te lleve a una confrontación para que aprendas lo que es el autocuidado, para que vuelvas a conectar con el amor que reside en ti y a partir de ahí seas autorresponsable y entonces a partir de ese momento puedas dar lo que tienes dentro de ti, amor. Y a partir de ahí tener relaciones sanas, maduras, amorosas, respetuosas, en la que puedes acompañar, en la que puedes vivirte desde una plenitud muy distinta, tanto en pareja, trabajo, material, emocional, sexual, creativo, en cualquier área de tu vida, desde una conciencia que todo el tiempo se está despertando y construyendo desde ti mismo, donde te das cuenta que el mundo que te rodea, tus conflictos, tus crisis, tus parejas, tus relaciones, tus amigos, tu familia, tus jefes, todas las personas con las cuales tú te vas relacionando a lo largo de tu vida no son más que un espejo de ti mismo.
no son más que verte a ti a través del otro, y en esa medida, cuando tú te comprendas, puedes comprender al otro, puedes entender al otro, y entonces empezar a ejercitar la expresión más grande de amor, que es la compasión. De eso se trata mi proyecto, de eso se trata lo que hoy yo hago y trabajo día a día, mano a mano con mis pacientes en el consultorio. No quería dejar pasar la oportunidad de compartirte un poco de quién soy, de qué se trata, porque yo soy tú y tú eres yo, y soy todo. No hay etiquetas, no hay límites. Me doy la posibilidad de ser todo lo que conecta en coherencia con mis anhelos y con el amor. Hoy, ser terapeuta y acompañarte en tus procesos terapéuticos. Entonces, no quería dejar de compartir contigo esto si es que tú te preguntas de dónde nació Arturo el terapeuta, ¿sí? De la misma experiencia que como tú y como todos hoy estamos viviendo, y que sigo viviendo, sigo trabajando, sigo comprendiendo y sigo en el camino de la trascendencia desde el amor que nace en cada uno de nosotros, que nace de mí, para ti y para todos. Gracias por escucharme, gracias por acompañarme, y pues te invito a pedir una consulta, una cita conmigo. Tengo terapia, acompañamiento, coach transpersonal, que son para casos o para temas más específicos, hipnosis terapéutica igual, para adicciones, para temas profundos, temas a lo mejor que nos da pena tratar o llegar a un consultorio o pedirle a un terapeuta o a alguien que nos acompañe porque creemos que son temas ridículos o que no tienen importancia, pero todo lo que sucede en nuestra vida y a lo que nos enfrentamos es un síntoma, es una señal de algo que tiene un origen más profundo. Comprender y entender la raíz del origen y saber cómo trascenderlo, de eso se trata el proceso, de eso se trata el acompañamiento, y no es más que tú descubras las propias herramientas en ti, que ya están ahí, pero están dormidas, porque la conciencia está dormida, ¿sí? Entonces, te invito a formar parte de este proceso, y que si tenías dudas, si tenías la intención, si sientes el deseo, el impulso, eso que está dentro de nosotros que no comprendemos, de ir a más, de confrontarnos y de trascender, este es el momento. Pues este soy yo por hoy, y muchas gracias por escucharme.